Arco 5, capítulo 22. Una respuesta sencilla. Quizás esto podría ser llamado un combate aéreo. Reynard había saltado hacia Sirius, embistiéndola fuera de la torre y enviándola a volar por los aires. Diálogo Sirius. Jajaja. ¡Ah, qué abrumador! Mientras la heroica figura volaba hacia ella, Sirius alzó extasiada su voz y agitó sus brazos. Acompañando a ese movimiento estaba el sonido penetrante de su cadena metálica que se desprendía de su muñeca. Esa cadena completamente extendida ahora podía ser usada como látigo, aunque su mérito como arma se basaba más en su apariencia intimidante y en el sonido violento que generaba, más que en su conveniencia. Una persona que decidiera empuñar dicha arma se encontraría claramente fuera de los límites del sentido común. Esa serpiente de hierro sin duda había probado la sangre de muchas personas y, en este momento, estaba participando en una cacería rutinaria, intentando aplastar a su presa con sus mandíbulas de hierro, mientras que el silbido del viento que creaba recordaba al sonido de unos vitoreos. Pero incluso esa serpiente sin filo, capaz de acercarse a la velocidad del sonido, era incapaz de hacer nada. En este mundo, existía alguien aberrante en un sentido completamente distinto al de alguien como Sirius. Diálogo Reynard. Una cadena es problemático. Al escuchar el sonido de dicha cadena entrando en la contienda, el santo de la espada frunció el ceño y murmuró con fastidio. En medio de esa batalla a gran velocidad, murmuró dichas palabras como si estuviera expresando una humilde queja que encajaba mejor en la atmósfera de una escena completamente normal y cotidiana. Diálogo Sirius. Jajaja. Sirius, al borde del jadeo, reveló una sonrisa apasionada a los espectadores. Ciertamente, era algo inevitable. Sin embargo, el motivo detrás del deleite de Sirius era misterioso. Ya fuera por desesperación o porque estaba realmente feliz, una cosa estaba clara para todos los espectadores. Esta era una situación en la que solo Sirius se habría reído. Sirius voló hacia arriba, y Reynard la persiguió desde abajo. Con Reynard como su objetivo, Sirius lanzó un golpe rápido y preciso. Pero, incluso frente a esa cadena que se le acercaba, Reynard no intentó tomar la espada que colgaba de su cintura. Si las palabras que había dicho hace mucho tiempo atrás eran ciertas, no era que no intentara desenvainar su espada, sino que no podía. La legendaria espada de Reynard solo se dejaba enfrentar a oponentes dignos. En ese caso, estaba condenado a luchar desarmado contra esa horrible psicópata. Incluso Reynard, en quien Subaru tenía la máxima confianza, tendría que someterse a una amarga lucha, corriendo el riesgo de fallar en cumplir con las expectativas de Subaru, en una muestra de debilidad humana. De ser así, entonces esa confianza pronto se rompería. Un ruido agudo se dejó escuchar junto al segundo ataque dirigido a Reynard. Ondas de choque y chispas se desprendieron en la escena. Para Subaru y los demás espectadores, los relámpagos parecían brillar en el cielo. La capacidad de lograr ese tipo de hazaña era prueba suficiente de que Reynard había trascendido los límites de la habilidad humana. Reynard se enfrentó a la cadena, levantando una delgada pierna para defenderse de ella. Si dicho movimiento fuera únicamente para detener el ataque, habría provocado una carcajada. Justo después del impacto, Reynard centró su atención en envolver su pie con la cadena, moviéndola para que se adaptara a su propia voluntad. El movimiento en sí no tuvo nada de especial. Reynard había recibido la cadena entrante con su pierna derecha y la había enrollado alrededor de su pie para usarla como un arma improvisada, inmediatamente atacando con ella. En solo un momento, había alternado fácilmente entre defensa y ataque. Obviamente no todo el mundo podía seguir el ritmo de la batalla. Solo un puñado de personas con entrenamiento de combate podía seguir esos ataques rápidos y continuos. En ese momento de comprensión, hubo un impulso de reír. Subaru dio un largo suspiro y relajó sus hombros. Afortunadamente, Reynard era un aliado, así que esos pensamientos eran innecesarios. Si el enemigo fuera él, entonces los hombros, las rodillas y la vejiga de Subaru se habrían rendido hace rato. Diálogo Sirius. Jaja, jajaja. Ajaja, jajajaja. Sirius rió a carcajadas mientras su brazo derecho giraba salvajemente como un tornado. Como la cadena en su brazo izquierdo había sido capturada por Reynard, solo podía recurrir a usarla de su derecha. Sin embargo, aunque la serpiente silbante atravesó el cielo, volando desde todas direcciones, fue bloqueada por la cadena en el pie derecho de Reynard, creando un sonido agudo y una lluvia de chispas. Cada chispa en el cielo azul iba acompañada de un instrumento metálico cuyo sonido impregnaba la plaza en un torbellino de rojo y amarillo. Un golpe, otro golpe, pero durante ese periodo, Reynard se había acercado aún más a Sirius. Pronto, después de intercambiar una serie de ataques, llegó a ella. Diálogo Sirius.
¡Qué inesperado! Has logrado llegar hasta aquí. Increíble. Diálogo Reynard. Eres muy hábil. Me parece una lástima que hayas decidido dedicarte al mal. En ese momento, los dos intercambiaron palabras del mismo modo que intercambiaban ataques. Reynard rápidamente llevó hacia atrás su pierna derecha, al mismo tiempo que abalanzó hacia adelante su mano izquierda con los dedos alineados. Sirius le recibió con un poderoso movimiento de su brazo, lanzando la ondulante cadena con sus figurativos colmillos expuestos hacia Reynard. Aunque la cadena estaba hecha de acero, Reynard usó su propia mano como hoja y la cortó en dos. En el pasado, Subaru había visto a alguien partir unos palillos de madera desechables usando el paquete en el que venían envueltos, un truco típico de fiestas. Si Reynard participara de esas actuaciones, sería capaz de partir una espada de acero con una simple hoja de papel. El ataque propinado con su mano parecía reflejar el bello filo de una espada. La parte cortada de la cadena fue lanzada, por el impulso del ataque, a la Torre del Tiempo, provocando una violenta colisión que destruyó una de las paredes del edificio. La imagen del humo y los escombros estrellándose sobre la plaza sacó a Subaru fuera de su trance. Había quedado completamente fascinado. La lucha de Reynard y Sirius, no, más bien la lucha de Reynard, le había encantado, independientemente de si, dicha fascinación, fuera causada por la envidia o el miedo. Diálogo Subaru. Puedo dejar que Reynard se encargue de ella. Entonces, yo. No podía seguir holgazaneando aquí, mirando embobado la pelea y esperando un resultado. Subaru se abrió paso a través de un hueco entre la multitud, corriendo hacia la entrada de la torre. Luzbel, que había sido preparado para formar parte del discurso de Sirius, probablemente seguía en la Torre del Tiempo abandonado por ella debido a la interrupción de Reynard. Salvarlo aliviaría las preocupaciones de Subaru. Evitaría que ocurriese algo como Sirius usando a Luzbel para entorpecer a Reynard. Subaru subió ansiosamente por la escalera de caracol, sintiendo de nuevo ese aire oscuro y húmedo. La torre estaba mucho más iluminada de lo que había estado hace 15 minutos, gracias a la luz que entraba por las paredes que habían sido rotas por la cadena de Sirius. Después de subir a salvo la escalera de caracol, Subaru encontró a Luzbel atado en el último piso. Lo habían dejado boca abajo en el suelo, donde sus lágrimas habían caído formando un charco. Los sollozos del pequeño emocionaron profundamente a Subaru. Diálogo Subaru. Luzbel. Ahora estás a salvo, no te preocupes. Subaru abrazó tiernamente al encadenado Luzbel entre sus brazos. Ignoró el cálido torrente de lágrimas mientras respondía con una mirada tranquilizadora a la mirada desesperada y aterrorizada de Luzbel. Diálogo Luzbel. Diálogo Subaru. Está bien, estoy de tu lado. Y en cuanto a esa psicópata, un héroe confiable está luchando contra ella ahora mismo. Así que, aprovechemos este momento para sacarte de aquí. Diálogo Luzbel. Subaru habló con la mayor sinceridad posible. Poco a poco, los forcejeos de Luzbel perdieron fuerza y miró a Subaru con una expresión llorosa pero clara. Después de que Subaru asintiera en respuesta a esa mirada inquisitiva, Luzbel empezó a sollozar de nuevo, pero por una razón diferente a la anterior. Diálogo Subaru. Espera un segundo. Déjame quitarte esto. Después de tocar gentilmente la cabeza del sollozante niño, Subaru comenzó a trabajar con cautela en la cadena. La cadena lo envolvía firmemente desde los hombros hasta los tobillos, al mismo tiempo que le amordazaba. Subaru tuvo cuidado de no herir al niño mientras lo desamarraba. Diálogo Subaru. Bueno, ya la he quitado. ¿Puedes ponerte de pie? Si no, puedo llevarte. Diálogo Luzbel. No te preocupes. Muchísimas gracias, Achka. Luzbel se puso con dificultad de pie, agitando sus rígidas piernas, mientras ofrecía su gratitud. Aunque su rostro estaba manchado de lágrimas, seguía siendo un niño fuerte. Subaru volvió a acariciarle la cabeza. Y luego, mientras reflexionaba sobre la intensa batalla que estaba teniendo lugar cerca de la torre. Diálogo Subaru. Quedarse aquí puede que sea más seguro, pero probablemente deberíamos salir por si acaso. ¿Puedes caminar? ¿Estás herido en alguna parte? Diálogo Luzbel. Mi mano derecha, solo un poquito. Luzbel frunció el ceño y mostró obedientemente su herida a Subaru. En su extendida mano derecha había una aguda herida que claramente había sido hecha por un arma parecida a una serpiente. Viendo la sangre que brotaba de la herida, Subaru contorsionó su cara con malestar. Diálogo Subaru. Bastarda, atar a un niño tan pequeño, e incluso hacerle esto. Diálogo Luzbel. No, no. Esta herida de repente, el dolor apareció de repente mientras estaba atado. Diálogo Subaru. ¿De repente?
Mientras estaba atado, Subaru ladeó la cabeza al escuchar las palabras de Luzbel. Al menos, Subaru no debería haberle hecho daño en el proceso de desenredar la cadena. Sus movimientos habían sido cautelosos y, si Luzbel hubiera sufrido una herida tan grave, Subaru se habría dado cuenta. Un terrible y siniestro presentimiento apareció en el corazón de Subaru. Diálogo Subaru. De todas formas, no podemos quedarnos aquí. Vámonos. Subaru tomó la ilesa mano izquierda de Luzbel y lo condujo hasta la parte inferior de la escalera de caracol, a la salida de la torre. Cuando Subaru volvió a la plaza, escuchó. Diálogo multitud. Mátala. 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 La turba se había sumergido en un frenesí, esperando ansiosamente la ejecución de esa psicópata capturada, exigiendo justicia. Ojos llenos de sed de sangre, bocas retorcidas en gruñidos, aullando que la asesinaran. Desprecio sin límites contra el mal. Increíble aversión a lo antinatural. Querer librarse de la presencia de un enemigo que era fisiológicamente inaceptable. Esta emoción era de intención asesina. ¿Y cómo se llamaba esto? Esto era conocido como ira. Diálogo multitud. Mátala. 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 Una muchedumbre de completos desconocidos se pararon lado a lado como camaradas, moviéndose hacia una misma meta. Diálogo multitud. Mátala. 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 Sus corazones unidos ante la adversidad, enfrentando a los espíritus del bien y el mal. Diálogo multitud. Mátala. 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 Escogiendo la unidad, llevándola hasta el límite, eso era. Diálogo multitud. Mátala. 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 Diálogo Sirius. Uniendo sus sentimientos en uno solo, esto es amor, ¿no crees? Bueno, no hay duda de que esta es una escena que solo el amor puede lograr, ¿no están de acuerdo? Frente a dicha escena que parecía sacada del mismo infierno, Sirius murmuró con una voz colmada de éxtasis. El héroe estaba presionando a Sirius contra uno de los lados de la torre. La multitud que los rodeaba aplaudía ansiosamente exigiendo la muerte de esa antinatural persona, a sabiendas de que el santo de la espada tenía el poder de matar a dicha abominación. Por lo visto, Sirius también había perdido la cadena de su mano derecha. Con sus dos manos desarmadas, no tenía ninguna forma de defenderse contra la afilada mano de Reynard. Esto era claramente un callejón sin salida, sin embargo, Sirius llevaba su habitual y plácida sonrisa. Diálogo Reynard. ¿Deseas decir unas últimas palabras? Diálogo Sirius. Gracias. Entonces, permíteme ofrecerte un consejo. Los demás arzobispos quizás no sean tan dóciles como yo, así que, si intentas pedirle sus últimas palabras, podría sufrir por ello. Diálogo Reynard. Lo tendré en cuenta. Ante la cálida amabilidad de Reynard, Sirius hizo una tranquila declaración. Estando de acuerdo, Reynard asintió y dio un paso al frente, listo para ejecutarla con la espada que era su mano. Diálogo multitud. Mátala. 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 Mientras la voz de la multitud crecía en intensidad, el destino de Sirius había sido sellado. Esto era obvio, pero entonces, ¿por qué? De pie, en la entrada de la maltrecha torre, Subaru sintió un palpitante escalofrío que amenazaba con romperle el corazón. ¿Por qué? ¿Qué significaba eso? Quería hablar desesperadamente, pero su boca no se movía. Una vez que empezara a hablar, Subaru sabía que terminaría pronunciando palabras indeseadas. Subaru ciertamente se uniría a los fuertes gritos de «Mátala». Diálogo Sirius. Nos conocemos el uno al otro. Humildad mutua. Reconocimiento mutuo. Nos perdonamos el uno al otro. Esa es exactamente la forma correcta que el amor debe tomar. Ignorando al inquieto Subaru, Sirius continuó predicando su retórica. A primera vista, ella parecía tener razón, pero, teniendo en cuenta que era Sirius quien hablaba, esa proposición y la atmósfera misma se volvieron desagradables. Reynard parecía haber llegado a la misma conclusión que Subaru. Ya no tenía sentido dejar hablar a Sirius, así que Reynard siguió adelante. Sin embargo, justo antes de que Reynard la alcanzara, Sirius sonrió y sostuvo sus brazos en el aire. Inmediatamente, acompañadas de un sonido crepitante, las cadenas fueron expulsadas de los puños de su abrigo. Esas cadenas fueron disparadas a través de sus mangas, se enrollaron alrededor de la torre y, al mismo tiempo, Sirius comenzó a volar una vez más. Tenía la intención de escapar, pero, justo antes de que pudiera, Reynard pisó el suelo. Las ondas de choque se esparcieron hacia arriba, como una explosión.
Su mano se dirigió hacia ella en un fluido y ascendente corte. En ese momento, la vida de Sirius terminaría. Diálogo multitud. Mátala. 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 Y ese resultado sería provocado por el grito de la multitud. El corazón de Subaru estaba lleno de miedo. Y llevado por un impulso repentino. Diálogo Subaru. Reinar. Gritó el nombre del héroe, pero, cayendo bajo la influencia de la multitud. Diálogo Subaru. Mátala. Reinar la cortó. Una limpia línea se dibujó desde el hombro izquierdo de Sirius hasta su flanco derecho. Ese exquisito corte era tan agudo que hubo un retraso de varios segundos antes de que el cuerpo de Sirius pudiera reaccionar. Finalmente, la sangre en su cuerpo notó la herida y su cuerpo colapsó cuando la sangre comenzó a rociar. Diálogo Sirius. Ah, el mundo es tan gentil. Sus órganos internos se derramaron, el cuerpo de Sirius había sido cortado por la mitad. La parte superior de su cuerpo continuó elevándose hacia arriba, derramando sangre e intestinos a través del aire, mientras que la parte inferior de su cuerpo, habiéndose quedado en el sitio, se convirtió en una fuente, rociando sangre a través de la plaza. Esto era el mismo infierno sobre la tierra. Nadie podía soportar mirar directamente a ese horror. Sin embargo, nadie miró hacia otro lado. Nadie podía apartar la vista. Diálogo Reinar. No puede ser. Después de aterrizar, Reinar pronunció un murmullo aturdido. Subaru vio que sus ojos azules temblaban de pena, una sombra desesperada envolvía su bello y hermoso rostro. Y entonces, Subaru no pudo ver más. Subaru y el resto de la multitud yacían dispersos en la plaza que se había convertido en un charco de sangre. Desde sus hombros izquierdos hasta sus flancos derechos, todos habían sido claramente divididos en dos partes. La sangre y las vísceras se derramaban, la conciencia de Subaru no tuvo tiempo de entender nada antes de ser arrastrado por las garras de la muerte. Pero, justo antes de que eso ocurriera, sintió algo más. La mano izquierda de un chico, agarrándose a la suya, cuyo dueño también había sido cortado por la mitad, apretando con fuerza, mirando a Subaru en busca de salvación. Parecía que algo así ya le había ocurrido antes, en otro lugar. Diálogo Liliana. Después de que termine la canción y ellas vuelvan a hablar, ¿no deberíamos prepararles comida y bebida? Saborear unos dulces sin duda creará un estado de ánimo que reducirá la distancia entre ellas, ¿no crees? Diálogo Subaru. Guk. Diálogo Beatrice. ¡Ay! ¡Ay! Eso duele. Duele, de hecho, Subaru. Parpadeando rápidamente, Subaru se sorprendió por lo que acababa de oír. El repentino cambio de conciencia le hizo aferrarse a la mano de Beatrice con la misma fuerza con la que apretaba antes de su retorno por muerte. Beatrice pateó con lágrimas la pierna de Subaru después de sufrir esa repentina atrocidad, quien retrocedió de dolor y aflojó el agarre de su mano. Diálogo Liliana. Popó, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué atacarías tan repentinamente las encantadoras manos de Beatrice Sama? Vas a arruinarlas, pero está bien, yo, las besaré y las haré sentir mejor para ti, ja, ja, ja. Diálogo Beatrice. No hace falta, supongo. Eso es bastante asqueroso, de hecho. Beatrice entró en pánico mientras Liliana agarraba su mano, escondiéndose detrás de Subaru. Incluso si él mismo le había lastimado la mano, la confianza en su contratista no había disminuido en absoluto. Diálogo Emilia. Subaru, ¿estás bien? Ahora mismo, de repente te pusiste pálido. Diálogo Subaru. Emilia-tan. Una preocupada Emilia se había acercado a su lado, poniéndole una mano en su frente. Subaru se vio reflejado en sus ojos amatistas y suspiró. Había regresado. Se dio palmaditas en el hombro y en su costado, siguiendo con sus dedos la línea imaginaria por la que había sido cortado. En el pasado le habían abierto el abdomen, destrozado la cabeza y también había sufrido de otras muchas muertes horribles. Aunque Subaru confiaba en su experiencia con la muerte, esta había sido la primera vez que moría cortado por la mitad. Una sensación de sorpresa y pérdida prevalecían sobre su dolor y, el hecho de haber muerto de nuevo, pesaba sobre el espíritu de Subaru. Sin embargo, esta era una muerte que Subaru, un consumado catador de asesinatos, podía aceptar. Diálogo Subaru. ¿Por qué? No puedo encontrar una conclusión simple. Una vez más, pensando en los recuerdos que había heredado, esta muerte le había enseñado la realidad del poder de Sirius. Aunque no había registrado mucho dolor, la sensación de pérdida y shock golpeó a Subaru uno tras otro. Su comprensión parcial del fenómeno aumentó. Es decir, la causa de su muerte. Diálogo Subaru. Eso es trampa. Obviamente por fin lo había entendido.
Subaru fue cortado por la mitad diagonalmente de la misma manera que Sirius. En otras palabras, y diciéndolo sin rodeos, Subaru había compartido la misma muerte que Sirius. 30 minutos atrás, antes de morir por primera vez, Subaru solo había visto la muerte de Luzbel con alegría y luego murió. La causa de la muerte, antes desconocida, por fin había sido identificada. Sirius podría transferir muertes mientras alguien muriera en su cercanía. No solo se trataba de un lavado de cerebro con cambios emocionales. Incluso los cambios ocurridos en el cuerpo podían ser compartidos. No era lavado de cerebro, sino un lavado de cuerpo. O podría llamarse lavado de alma. En otras palabras, matarla significaba matar a toda la gente en la plaza. Diálogo Subaru. ¿Qué se puede hacer? Derrotar a Sirius con fuerza bruta podía lograrse llamando a Reinar. Solo que eso sería a costa de la vida de todos en esa plaza. En ese caso, el resultado no sería diferente de las atrocidades que Sirius pretendía cometer. Invocar a Reinar no era más que una solución concisa y la más fácil de entender a primera vista, pero era, en realidad, la respuesta equivocada. En ese caso, ¿qué podía hacer? Diálogo Subaru. Llamar a Reinar y decirle que se la lleve viva. Eso era improbable, pero quizás no imposible. Como Reynard era capaz de matar a Sirius, también debería ser capaz de detenerla. El problema era que, si la capturaban viva, no habría manera de terminar con su control espiritual. Subaru había entrado en contacto con Sirius y Luzbel, se volvió loco y murió. Si esa insidiosa e insana infección se repitiera, entonces capturar a Sirius sería infructuoso. Si la mataban, todos serían enterrados con ella. Si la atrapaban, existía la posibilidad de que propagara su contagio. El solo hecho de existir la convertía en una amenaza para los demás, era una especie de bomba. Realmente merecía su título de arzobispo del pecado. Diálogo Subaru. ¿Cómo podríamos? Incapaz de encontrar una solución, Subaru se encontraba en un dilema. Si llamaban a Reynard, definitivamente sería capaz de matar o contener a Sirius. Pero, ¿estaría eso bien, ignorando la posibilidad de caer en la locura? El tiempo se agotaba mientras Subaru reflexionaba. Emilia y Liliana parecían inquietas mientras veían al silencioso Subaru. Ya sea para evitar que se preocuparan o para mantenerlas en la ignorancia, Subaru tuvo que contrarrestar esa impresión. Rápidamente cambió la expresión de su rostro y anunció. Diálogo Subaru. No pasa nada. Es solo que, sí, de repente sentí que vomitaría el panqueque Daisuki Yaki de esta mañana. Mi pecho estaba un poco incómodo. Diálogo Liliana. Te entiendo perfectamente. Yo también siento a menudo náuseas que van acompañadas de muchos gases. Diálogo Subaru. No sigas. A pesar de tu forma de ser sigues siendo una chica, así que jamás acabes esa frase. Subaru interrumpió la broma de Liliana con una sonrisa y se volvió hacia Emilia. Al ver eso, Emilia bajó la mirada. Diálogo Emilia. Creeré en Subaru ya que eres tú quien lo dice, pero este es un caso especial, ¿de acuerdo? Diálogo Subaru. Sí, gracias. Entonces, iré a comprar dulces, como sugirió Liliana. Emilia-tan, por favor, sigue disfrutando de la canción. Gracias a la amabilidad de Emilia, Subaru pudo hacer ese anuncio después de su vacilación. Entonces, cogiendo la mano de Beatrice otra vez. Diálogo Subaru. Beaco. Ven de compras conmigo. Demos un paseo y bromeemos como siempre hacemos. Diálogo Beatrice. ¿Qué haces de repente? No. Entendido, de hecho. Beatrice dejó de lado su actitud habitual cuando vio la cara de Subaru. Para decirlo más apropiadamente, ella aceptó su oferta después de notar su expresión de súplica. Subaru tomó la mano de la confundida Beatrice y se fue del parque por cuarta vez. Esta vez, en lugar de dejar atrás a Beatrice, traería a su compañera de confianza con él. A pesar de que aún no había alcanzado ningún tipo de avance. Diálogo Priscila. Con una expresión pensativa, la mujer vestida de rojo miró fijamente a las siluetas de Subaru y Beatrice mientras se alejaban.